me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Así es, precioso Jesús. No podemos vivir si tú no estás junto a nosotros. Gracias al sacrificio de la cruz, hemos conocido la hermosura de tu rostro. Eres hermoso, Padre misericordioso. Y gracias, Señor, por adoptarnos como tus hijos. Porque el Rey de Reyes decidió adoptarnos. Así que en esta noche queremos decirte que te pertenecemos a ti. Nos sentimos honrados de que tú seas nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo. Eres el anhelo de nuestro corazón, el anhelo de nuestra alma. No hay nada que anhelemos más que tu presencia, Dios. Eres el deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi
nada deseo, Señor. Yeshua. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos muy agradecidos con el Señor por tenernos hoy aquí en su presencia, en este servicio muy especial, para un día muy especial. El mundo conmemora normalmente lo que se ha llamado la Semana Santa, que no es otra cosa sino simplemente recordar los momentos de pasión, los últimos momentos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sin embargo, todo se ha suscrito a lo que son los ritos, y en muchas culturas incluso hacen todo como ocurrió en esa época, como nos narra la palabra. Hay personas que se crucifican, pero eso no es la voluntad de Dios, amados hermanos, sino que realmente lo que el Señor desea de nuestra parte es que entendamos lo que fue, o lo que es el significado que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación a todos nosotros. Entonces yo los invito para que en esta hora estemos muy atentos a lo que nos va a hablar el Señor, porque más que predicar, mis hermanos, yo les quiero es compartir la palabra de Dios. Voy a leer muchas porciones de la palabra con el objetivo de que realmente sea ella la que produzca ese efecto en nuestros corazones, sea ella la que llegue, no sean mis palabras ni los comentarios que yo haga alrededor de lo que vamos a leer, sino que sea directamente el Señor hablándonos y llegando a lo profundo de nuestros corazones. Yo los invito a que dejen a un lado cualquier distracción, cualquier cosa que les pueda sacar en este momento del escuchar la palabra de Dios, que se concentren totalmente y atiendan la voz del Señor. Esta palabra se ha titulado, Días Extremos, el peor y el mejor día para la humanidad. El peor y el mejor día para la humanidad. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál ha sido el peor día de tu vida? Y si ha habido un día peor, quiere decir que también ha habido un día mejor. ¿Cuál ha sido ese mejor día de tu vida? ¿Te has preguntado en ello? Depende de los años que tengas, pero todos recordamos, nos queda grabado en nuestros corazones un día que decimos: qué día tan difícil, no quisiera volver a vivir algo así. O también recordamos el mejor día de nuestras vidas, nos alegramos y decimos: ese día fue maravilloso, ese día disfruté al máximo y quisiera que se repitieran muchos como ellos. Podemos traer algunos ejemplos. Si hablamos de uno de los peores días, puede ser cuando alguien haya tenido un accidente que le afectó su cuerpo para siempre, o la pérdida de un ser querido. Es algo que queda grabado en el corazón y puede ser ese el peor día de nuestras vidas. La terminación de una relación, el rechazo de un trabajo o de un cupo en una universidad pudiera ser para alguien, la pérdida de un vuelo que te llevaría a un viaje extraordinario. Son ejemplos de unos días difíciles, de unos días complicados. También podemos hablar de un buen día, del mejor día, excepto obviamente para nosotros los cristianos, que el día en que aceptamos al Señor, que nos hicimos cristianos. Creo yo que para todos nosotros ese es nuestro mejor día. Sin embargo, exceptuando ese día, para algunos puede ser el día de su boda,
que lo recuerda con mucho cariño. Puede ser el día que nació tu hijo o tu hija y lo tienes ahí tan grabado en tu corazón, el tenerle por primera vez entre tus brazos. El día de la graduación puede ser también un día que recuerdas como uno de los mejores días de tu vida. O el día que te entregaron la casa que compraste con mucho esfuerzo, ese también puede ser uno de los mejores días de tu vida. O el día que te dijeron sí a algo que te esperabas con mucha ansiedad. Pero estos simplemente son unos ejemplos de cosas que todos hemos vivido y que nos quedan guardadas en el corazón, bien sea las que consideramos malas o bien sea las que consideramos buenas o muy buenas. Hoy la palabra nos va a hablar acerca de esto porque realmente lo que ocurrió en el lapso aproximado de una semana, en épocas de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de Él y de sus discípulos, viene a resumir lo que es el peor día para la humanidad, pero el mejor día para la humanidad también. Y quiero que lo tengan muy presente y nunca el Señor permita que vayamos a olvidar esto. Es inevitable leer las Escrituras para el tema que nos compete, ya que ellos están bien ilustrados los días extremos. No es simplemente lo que llamaríamos un mal día o un buen día, es mucho más que eso. Es algo que nos debe llegar a lo profundo del corazón y que nos trae una significación de lo más importante que en lo que pudiéramos pensar. Y si de pronto tú no eres cristiano o cristiana, te llamará la atención un poco este tema, yo te invito a que te quedes hasta el final. Y si ya meditaste en cuál fue tu peor día o el mejor día, pues hoy el Señor te va a hablar de esos dos días mucho más extremos de los que has podido considerar en tu vida. Vamos a mirar primero el día más difícil, creo yo, para Jesús y sus discípulos. Recordemos que todo empezó allí cuando Jesús empezó a llamar a unos pescadores, a hombres, algunos de negocios, que lo siguieron. Jesús los llamó y ellos lo siguieron. Y empezó una amistad entre ellos y empezó un ministerio. Y empezaron ellos a aprender de su maestro, se hicieron sus discípulos y durante algo más de 3 años le acompañaron, vieron sus milagros, aprendieron de todas sus enseñanzas, estuvieron con él en todo momento, vieron cómo sanó a muchos, cómo caminó sobre las aguas, cómo detuvo las tormentas, tantas cosas que hizo el Señor y fueron 3 años, 3 años de una amistad profunda donde sus corazones fueron conocidos por el Señor. Él los conocía a la perfección. Eran 12 discípulos, pero alrededor de ellos también hubo otros allegados, otros discípulos que no se encuentran dentro de los 12, algunas mujeres también, pero todos ellos hacían parte de un grupo muy especial y estaban viviendo una etapa en sus vidas que yo creo que ellos desearían que nunca hubiera terminado. Sin embargo, el Señor les vino advirtiendo que eso no iba a ser para siempre. Les advirtió que Él iba a estar con ellos, pero que un día iba a partir, que era necesario que el Cristo muriera y que se cumplieran las Escrituras, porque Él no solamente vino a hacer una amistad bonita con unas personas y a enseñarle cosas bonitas y a que experimentaran de su amor y sus milagros, sino que Él venía con un propósito muy claro para toda la humanidad, y en esa humanidad estamos contados tú y yo, cada uno de nosotros. Y el Señor tenía un plan y ese plan había que cumplirse. Y se llegó el día en que tenía que cumplirse. Y todo empezó con una invitación a una cena, porque era la Pascua, era la fiesta de la Pascua y hacían una cena. ¿Qué sucede cuando te invitan a ti a una celebración, bien sea un cumpleaños, bien sea algo, una cena que te invitan? Seguramente te vistes de la manera adecuada para ir a ese compromiso, pero asimismo, una vez que estás allí, pues tienes muchas expectativas y seguramente así llegaron ellos a esta reunión que tenían con el Señor. Entonces voy a permitirme leer en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículos del 12 al 19. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, estaban sacrificando un corderito, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle.
Y donde entrare, decida al señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Es decir, iban a cenar, ya era de noche. Dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Entonces, imagínense ustedes estar allí directamente, ser invitados también, están en una cena, algo especial. Yo creo que ellos estaban vestidos de unas ropas adecuadas para esa cena. Eso no era todos los días. Ellos, como judíos, celebraban la Pascua y era algo de mucho arraigo en el pueblo judío. Es una de las principales fiestas de ellos, el comer, el compartir la Pascua. Y estaban todos allí cenando. Era un momento muy especial de ese grupo de amigos. Y Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Yo creo que eso pudo ser para ellos, para los demás, para los discípulos, como un baldado de agua. Ven, Señor, estamos todos acá disfrutando este momento y tú estás hablando que alguno de nosotros te va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, a preguntarle al Señor: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Claro, era una angustia. Él no les había dicho antes algo así. Y él simplemente les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Leemos ahora más adelante Mateo 26 del 36 al 40. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ya había pasado la cena y ahora ellos salieron y fueron a este lugar que se llamaba Getsemaní. Y él les dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Ya ellos salieron de la fiesta no como seguramente esperaban haber salido. Salieron seguramente meditando, preocupados porque el Señor está así, lo vemos diferente, no está como siempre, Él está alegre, compartiendo con todos nosotros, sino que ya lo notamos algo raro y ahora nos trae aquí para que oremos. Dice que Él iba allí a orar y dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él llamó a 3 de sus discípulos y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús sabía que ya era inminente su hora, ya era el momento culmen de todo lo que era su ministerio y no iba a ser algo fácil. Entonces ya había comenzado un día muy difícil, el día más difícil había llegado. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Miren esa expresión del Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuántos hoy pudieran decir que han tenido momentos de tristeza profunda? ¿Cuántos hoy que está tan de moda el entristecerse, el ponerse mal por cualquier cosa y acudir al psicólogo para que lo atiendan? Lo que el Señor iba a vivir o ya empezaba a vivir realmente tenía una connotación demasiado grande, demasiado fuerte. Nadie más que Él iba a poder pasar este momento con la ayuda del Padre. Y Él les decía: mi alma está muy triste hasta la muerte, demasiado triste está mi alma. Y necesitaban de sus amigos y llamó a estos 3 que eran como a veces los que más estaban ahí con él, los más entrañables, y les pidió que se quedaran ahí y velaran con él. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así es que no habéis podido velar conmigo una hora? Claro, él se extrañó porque él ya les había abierto su corazón y les había dicho que estaba muy triste. Él esperaba de sus amigos que estuvieran ahí orando, acompañándolo en ese momento. Pero en otra palabra dice que sus ojos estaban cargados de mucho sueño y no aguantaban y se quedaban dormidos. Y él les dijo esto. Ahora leemos del 46 y el 47, dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús fue varias veces a orar y después de la tercera vez les dijo: levantaos, se acerca el que me entrega.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¡Qué momento tan difícil! Había todo comenzado con una cena hermosa, maravillosa, en un aposento alto, muy especial, un lugar muy preparado para ellos, para esta cena, y ahora habían estado en el jardín orando, y ahora después de esto estaba llegando una turba de gente con palos enviados, era una turba con espadas, traían y venían, ¿a qué? ¿A qué venían? Todo se puso muy confuso, todo se puso muy difícil. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, le habló a Judas, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Recordemos que Judas le dio un beso al Señor y con ese beso le entregó. Y se cumplió lo que él les había dicho, uno de vosotros me va a entregar. Ahora leemos en el 55. Del 55 hasta el 68. Entonces dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Qué momento tan difícil para el Señor. Todos sus amigos, todos los que le acompañaron durante estos 3 años y algo más, se angustiaron, no supieron manejar esta situación y lo que hicieron fue huir, correr. Seguramente eran muchos los que venían a aprender a su maestro y lo tomaron, lo llevaron y todos sus discípulos huyeron. Entonces eso acrecentaba lo difícil, lo dificultoso de ese día. Era aún peor al ver que todos sus amigos huyeron. Y dice los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces Pedro, aunque seguramente huyó también, no se fue del todo, se escondió y lo siguió, iba mirando por dónde lo llevaban y cuando se dio cuenta que estaban en el patio del sumo sacerdote, para ver, y él se sentó allí con los alguaciles, se sentó como alguien de incógnito. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Jesús estaba allí solo, no había nadie que le acompañara humanamente hablando, tan solo Pedro que estaba allá lejos mirando a ver qué sucedía. Y todos estaban buscando un falso testimonio para llevarle a la muerte. Y no lo hallaron, no hallaron ese falso testimonio. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todo se puso peor todavía. Vinieron 2 hombres que le acusaron y a la pregunta de estos sacerdotes Jesús le dijo, tú lo has dicho. Cuando él le preguntó que si él era el Cristo y él le dijo, tú lo has dicho. Y entonces vino entonces la acusación más fuerte y le dijeron que era una blasfemia lo que él había dicho en ese momento y todos gritaron, es reo
de muerte. Entonces vemos que ese día difícil, ese peor día que hemos llamado para la humanidad, cada día se hacía más difícil, cada día se hacía más fuerte, y nuestro Señor allí solo tenía que soportar todavía una peor angustia, una fuerza terrible en contra de él, de su mente, de sus pensamientos, de su parte física, porque ya lo estaban escupiendo, lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, diciéndole todo tipo de cosas, y él estaba soportando todo eso. Vamos a ir a Lucas 22, porque todo siguió todavía tornándose peor. ¿Y qué nos van a narrar aquí la palabra? Ustedes recuerdan que Pedro estaba ya mirando. A él vinieron en 3 ocasiones a decirle: tú eres parte de ellos. Y en Lucas 22, del 60 al 62, dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Cuando la última vez que dijeron: sí, tú haces parte de ellos. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Recuerden que Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús sí se había dado cuenta que Pedro estaba ahí. Y cuando el gallo cantó y Pedro lo negó, el Señor lo miró. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Todo lo que estaba ocurriendo, aún Pedro estaba ahí y seguramente no encontraba las fuerzas para ir a rescatar a su Señor, para ir a rescatar a su Maestro, para enfrentarse contra todos ellos. Y cuando fue acusado, lo primero que salió de él fue negar al Señor. Dice en otra palabra que empezó a decir groserías y a maldecir y a decir que no conocía al tal hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Lo miró y se cumplió la palabra por nuestro Señor. Ahora vamos a Mateo 27, porque siguieron las duras noticias de lo que estaba ocurriendo y nuevos sucesos se siguieron acrecentando. Mateo 27:3 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren esto tan terrible. Los mismos discípulos salieron huyendo. Yo no sé en qué momento y de qué manera se enteraron ellos de la muerte de Judas, uno que también les había acompañado durante estos 3 años, hermanos. Pero él fue y se ahorcó. Dígame si ese no es un día o un momento supremamente difícil. Todo lo que estaba ocurriendo alrededor de la captura de nuestro Señor. Ahora miramos el 27:17, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, porque ya llevaron entonces a Jesús a donde Pilatos, este hombre romano. Y Pilato les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Viene una sentencia contra nuestro Señor, una sentencia totalmente injusta en términos humanos, porque Jesús no ha cometido nada digno de muerte, ni siquiera nada digno de condenación o que lo azotaran o que lo maltrataran, nada. Pero ellos gritaban que se soltaran a Barrabás y que Jesús fuera crucificado. La turba estaba enardecida, todos se habían unido en contra de nuestro Señor. Y tú y yo nos preguntamos: bueno, pero ¿por qué tanta injusticia? Claro que había un motivo. Había mucha gente que realmente había pecado y necesitaba, tocaba pagar por todos esos pecados. ¿Quién iba a pagar? ¿Toda esa multitud o todo iba a recaer sobre un hombre? Tú y yo sabemos la respuesta.
Vamos a seguir leyendo en el 27, Mateo 27, 27 en adelante, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En los otros evangelios muestran cómo él estuvo con Herodes también, muestran cómo sobre ese manto echaron suertes, sobre sus vestidos. Todo eso era cumplimiento de la palabra. Fueron escenas o momentos demasiado difíciles en los que nuestro Señor Jesucristo padeció. Ahora leemos del 34 en adelante. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y todos conocemos la historia de uno que le increpaba, le injuriaba al Señor, y el otro le reprendió y le pidió que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Todo eso nosotros lo hemos leído. Dice, versículo 50 en adelante: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento nuestro Señor murió, hermanos. Ya no había más. Ya había sido totalmente, le habían dado látigo, lo habían maltratado de todas las maneras posibles. Todos sabemos que los romanos eran un pueblo muy bárbaro, los castigos de ellos eran extremos, no les importaba nada, que el sufrimiento absolutamente de nadie. Y eso hicieron con nuestro Señor, hasta el punto que Él clamó a gran voz y entregó su espíritu, murió allí clavado en una cruz, mis amados. Y miren lo que sucedió, y fue como el final de ese gran, terrible día de la humanidad. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ustedes saben que había un velo en el templo y ese velo se rasgó en dos en el momento de la muerte de nuestro Señor, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un gran terremoto en ese momento. Todo eso ocurrió en el momento de la muerte de nuestro Señor. No fue cualquier cosa. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero tuvo él que morir, tuvo él que padecer todo esto y que ocurrieran todos estos terremotos y todo esto de que el velo se rompiera para que estos hombres reconocieran que él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Tú en qué momento has reconocido esto en tu vida? ¿Tú reconoces que Jesús es tu Señor, es el Hijo de Dios? ¿O apenas te han contado y como que no crees si esto es verdad o es algo inventado o es algo escrito por los antiguos? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Es un gran profeta? ¿Simplemente fue un hombre bueno, un filósofo? ¿O qué es para ti Jesús? Hoy el Señor te viene a decir que Jesús es el Hijo de Dios y el único que te puede dar salvación a ti y a mí.
Solamente nos dice el Señor que debemos creer en Él. Pídele al Señor en este momento que te dé la fe suficiente para creer en Él. Jesús murió y ese fue el día más terrible sobre la tierra. Otra palabra dice que hubo tinieblas en ese momento, en toda la tierra, hubo tinieblas. Fue un momento muy difícil. Los científicos hoy en día dirían que fue un eclipse o algo así. Hermanos, hubo tinieblas. El enemigo se ensañó contra Jesús y pensó destruirle y que había acabado con él. Y ahora quién sabe qué se imaginaba, si iba a reinar o qué iba a hacer. ¿Y qué sucedió allí? Después de esa terrible noche, después de ese terrible momento, vino el mejor día para la humanidad. Y de eso es lo que quiere el Señor hoy, que realmente nos quede muy grabado en el corazón y tomemos decisiones en nuestra vida que nos lleven a pensar si realmente nosotros hemos entendido el propósito de Dios cuando envió a Jesús, a su Hijo Jesús, a esta tierra. Vamos a leer acerca del gran día, del mejor día de la humanidad. Mateo 28, del 1 en adelante dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Claro, el Señor había muerto, había fallecido, y era costumbre el sábado, que era el día siguiente, era día de reposo y no hacían nada. Ustedes conocen las leyes sobre el día de reposo. Pero el domingo, el primer día de la semana, vinieron estas mujeres a ver el cuerpo y pensaban, bueno, ¿quién nos va a remover esa piedra tan pesada que pusieron ahí? Tenían prácticas de embalsamar estos cuerpos y todo ello, y ellas iban pensando en eso. Pero dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso hizo este ángel, removió la piedra. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ese era el aspecto de este ángel. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel llevó a las mujeres hasta el sepulcro, allá adentro, y dice en otro evangelio que las mujeres vieron todo hasta doblado, con lo que habían envuelto a nuestro Señor, las vendas y todo esto estaban ahí dobladas. Ya no estaba el cuerpo del Señor. ¿Y quién se había robado el cuerpo? ¿Qué había pasado? ¿Cómo ocurrió todo eso? Entonces el ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo, ustedes vengan y miren, porque el Señor ha resucitado. Y esa es la gran noticia para todos nosotros, que el Señor ha resucitado. Alégrense, gócense, porque el Señor ha resucitado, no se quedó ahí muerto, como muchos lo quieren hacer ver. Hay quienes buscan el cuerpo del Señor, se van a quedar buscándolo eternamente, porque el Señor ha resucitado. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Fue la misión y el mensaje del ángel. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salven. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Uy, hermanos, qué momento tan especial, qué día tan inolvidable. El Señor había resucitado. Imagínense ustedes el dolor de los discípulos escondidos, angustiados, no entendían en qué momento Él había muerto, cómo todo se había turbado, cómo ese Judas lo había entregado. No sabían qué hacer. Sintieron seguramente que era el fin de sus vidas, ahora solo les quedaba volver a buscar sus redes e ir a pescar, y esos 3 años maravillosos habían ya terminado. Pero no iba a ser así, porque Jesús resucitó, y estas mujeres lo encontraron y se tiraron a sus pies y lo abrazaron sus pies, dice aquí la palabra de Dios, y dice, le adoraron.
le adoraron. Jesús es Dios. En otras partes de la palabra encontramos que hubo grandes hombres de Dios, profetas o apóstoles, que la gente quiso adorarlos y ellos no lo permitieron. Pero Jesús es Dios y Él sí permitió que le adoraran porque Él es Dios. Aleluya. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice la palabra en otros evangelios que hubo más de 500 testigos que lo vieron, que compartieron con Él, que comieron con Él. Él comió con ellos. No estoy trayendo todos los escritos acerca de después de la resurrección, cuando él llamó a Pedro y cuando le hizo ver que Él le seguía amando y que a pesar de su error, Él lo había perdonado y que tenía un plan y un propósito para su vida. Todos allí compartieron con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él les decía que no temieran, que fueran y dieran las nuevas y que fueran a Galilea y allí le verían nuevamente. Dice en otro evangelio que Él caminó con dos de ellos durante un largo trayecto y Él les compartía la palabra y ellos tenían como sus ojos que no veían que era el Señor. Y cuando entró con ellos y les dijo que cómo era así que no habían reconocido, y empezó a compartirles toda la palabra y a decirles cómo era necesario que el Cristo muriera, pero que asimismo iba a resucitar. Dice la palabra que entonces los ojos de ellos fueron abiertos. Y así es que Dios quiere que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos y que veamos que no estamos en ninguna doctrina rara por ahí, que no estamos en una religión más de las que hay en el mundo. No, por misericordia de Dios hemos sido hallados por Él, hemos sido conocidos por Él y ahora tenemos la oportunidad de creer en Él y seguirle a Él y servirle a Él y como estas mujeres postrarnos ante su presencia y adorarle. Ahora vamos a leer 28 del 16 al 19. Jesús ya había resucitado. Era el día más maravilloso de toda la humanidad, donde las tinieblas fueron quitadas, donde muchas de las cosas viejas, antiguas, quedaron atrás. Ahora venía algo nuevo y ahora sus discípulos estaban siendo llamados a ir a predicar a las naciones, y por la predicación de ellos, que no les importó nada, que aún dieron sus vidas, ya no tuvieron temor, ya no salieron huyendo, sino que pusieron sus vidas, sus cuerpos, y todos ellos prácticamente murieron, dieron sus vidas por el Señor, porque sabían en quién habían creído y habían entendido el propósito. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban aún. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor les dio un mandato, una ordenanza, les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. No dijo solamente que fuera a ser discípulos ahí mismo en Israel, en toda el área de Judea. No, esto iba a ser parte de. Fue donde llegaron ellos primero e iban por las sinagogas y allí predicaban la palabra de Dios. En el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 hombres. Y cuando la iglesia se empezó a abrirse y a predicar la palabra, hubo muchas señales que siguieron a los que creían, y hubo milagros, verdaderos milagros, cuando los apóstoles iban y predicaban la palabra de Dios. Y Él les dijo que fueran a hacer más discípulos. Y esos discípulos se han multiplicado por millones. Y hoy la palabra está llegando a tu vida y está llegando a mi vida. Y el Señor les dijo que era necesario que guardasen todas las cosas que Él había mandado, que Él había ordenado durante el tiempo que estuvo con ellos. Y es lo que nos dice hoy a nosotros, porque no se trata de decir: bueno, yo voy a creer, bueno, está como interesante eso, bueno, sí, yo creo que es verdad, y ya. No, cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas, es que es necesario. El Señor nos llama a aprender de su palabra, a internarnos en ella, a conocerle, a enamorarnos verdaderamente de nuestro Señor. Y dice a que guardemos, a que realmente vivamos conforme Él
quiere que vivamos y a que nos hagamos como Él es, que empecemos cada día a ser a su imagen y semejanza. Y termina con esta palabra: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como ellos, contrario a lo que sucedió, que todos se fueron y Él quedó solito allí, ahora iba a ser al contrario. A donde ellos estuvieran, nuestro Señor iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Todavía el mundo no se ha acabado, todavía estamos en él y estamos viendo las señales que están ocurriendo, que nos hablan acerca del final de los tiempos. Pero el Señor nos da una promesa, aquí está consignada, y es una promesa de bendición para ti y para mí. Es una promesa que hoy nos alegra totalmente el día. No estamos solos. El Señor nos prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él estaba cuando les traía enseñanzas, Él les dijo que iba a enviar su Espíritu Santo. Y es Él, el Espíritu Santo de Dios, el que hoy en día mora en nuestros corazones. Y quien nos da testimonio del Señor y quien nos muestra que no estamos solos. Podemos confiar en un Dios vivo. Ya no pensemos más en un Jesús muerto, ni en un crucifijo con una persona allí colgando. No pensemos en eso. Quitémonos eso de la mente. La cruz es un signo, es un símbolo de un momento difícil, es un signo de muerte. Y ya el Señor allí padeció y murió. Pero Él no se quedó en esa cruz. Él resucitó. La tumba está vacía porque Él resucitó. Y ahora Él quiere morar en nuestros corazones eternamente. Y está en nosotros el tener el mejor día de nuestras vidas, que es aceptarle a Él e implorarle a Él. Y que entremos, como dice la palabra, en esa comunión íntima, a participar de su cena. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a tu corazón y quiere entrar a mi corazón. Amados hermanos, tengamos un momento de oración, hablemos con el Señor, entreguémosle este día, entreguémosle nuestras vidas al Señor. Yo los invito a que ustedes tomen esa decisión de fe, que digan: Señor, yo quiero hacerme tu hijo a partir de ahora y para siempre. Señor, he decidido entregar mi vida completamente a ti, y a partir de ahora voy a ser tu hijo, voy a internarme a estudiar las Escrituras, voy a aprender de ti, voy a adorarte todos los días de mi vida, y sé que hoy es el gran día de mi vida. Yo te invito a que oremos en este momento y pidamos al Señor que haga en nosotros su santa voluntad. Démosle gracias a Él por ese día terrible, ese día que no se va a repetir, y no quisiéramos nunca que se repita algo así, mis hermanos. Pidámosle a Él con humildad que venga a nosotros y que tengamos esa comunión con Él hoy y para siempre, y nunca nos apartemos de sus caminos. Que no sea un momento que porque la humanidad conmemora algo, no, que sea un momento verdadero de intimidad entre tú y el Señor. Oremos en esta hora. Yo los invito a que hablemos con el Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos. Yo oro, Dios, dándote las gracias porque este día difícil, terrible, Señor, se cumplió. Era necesario que este día se cumpliera. No iba a ser fácil, Señor, pero tú fuiste fortalecido, Jesús, por el Padre, y gracias a esa fortaleza lograste, Señor, obtener la victoria sobre todos tus enemigos, Señor, y lograste darnos la reconciliación con el Padre. Y ahora, hoy es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y te pidamos perdón por nuestras faltas y pecados, porque fueron ellas las que te llevaron a la cruz, Señor. Pero tú, en tu infinito amor, nos diste la posibilidad de ser tus hijos, de entrar a ser parte del reino de los cielos. Y hoy te decimos: ven, Señor Jesús. Queremos tener esa vida que tú quieres que llevemos, Señor. Nos arrepentimos de nuestro pecado y queremos ser reconciliados con el Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y yo oro por tu pueblo, Señor. Yo oro
oro por todas las personas que están viendo esta prédica, Señor, para que tú toques los corazones, Señor, y para que esta tu palabra no vuelva vacía. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos grandemente y que esta palabra quede grabada por siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.